Faraón, deje libre a mi pueblo para que me sirva. Es una serie. Y este es el tema del día de hoy. Diga conmigo, una cosa es sacar a Israel de Egipto. Otra cosa es sacar a Egipto de Israel. ¿Aló? Una cosa es que una persona se tome una decisión por Cristo y otra cosa es sacarle el mundo de adentro. ¿Aló? Uno se goza de ver la cantidad de gente que ve ayer, por ejemplo, en el festival de Luis Palau, o del hijo de Luis Palau. Y entonces, wow, impresionante. ¿Cuánta gente de esa dice, yo quiero seguir a Cristo? Eso, pero hermano, sacar el mundo de esa gente no es fácil. Israel salió de Egipto a través de 10 plagas, pero sacar a Egipto de Israel le tardó 40 años de proceso en el desierto. ¿Aló? Algo más. Diga conmigo, la conversión es un suceso, pero la transformación es otra vez, la conversión es yo levanto la mano, hago una oración, entregué mi vida a Cristo. ¿Aló? Pero la transformación va a ser un proceso que nos va a costar absolutamente todo. Tendremos que renunciar a nuestra vida y dársela a Él. ¿Aló? El problema de mucha gente es que quiere tener lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. Y usted tiene lo mejor de Dios o lo mejor del mundo, pero es imposible tener las dos cosas. Porque la Biblia dice que el que ama a Dios es enemigo del mundo, y el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Amén. Van a haber unos 7 de estos. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, ahora en vez de Israel ponga ahí su nombre. ¿Aló? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Eber es mi hijo. ¿Aló? Y dirás a Faraón, Jocelyn es mi hijo. ¿Aló? Véalo en el pasaje completo. Y dirás a Faraón, así ha dicho Jehová, Israel, Roini, es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Para qué es que Dios quiere que lo deje ir? Para que le sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Así que déjame avanzar en esta mañana. Si en el tiempo de Moisés existieran los selfies, este es el selfie de Moisés cuando la zarza ardía. ¿Aló? Ahí está Moisés, hermano, con la zarza ardiendo y con su selfie. ¿Aló? Diga conmigo, un encuentro en la zarza. No con la zarza, porque el ángel de Jehová se le apareció a través de la zarza. Un encuentro en la zarza. ¿Están conmigo todavía? Y el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no era extraño que una zarza ardiera en el desierto. Lo extraño era que la zarza no se consumía. Era normal que la zarza prendiera fuego. Lo que no era normal es que aquel fuego no se extinguiera. Y sigue diciendo este concepto. Digo conmigo, antes de la zarza es la renuncia a Egipto. ¿Cuántos quieren ver una zarza ardiendo?
¿Cuántos quieren arder en el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren mover de Dios? ¿Cuántos quieren milagros? ¿Cuántos quieren ver el mover de Dios en la iglesia? Pero antes de que la zarza arda, a nosotros se nos olvida que Moisés había renunciado a Egipto. Y esta es una decisión de cada persona que tiene que decidir renunciar a todo el concepto que viene de Egipto. A ese concepto de todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Sabe por qué mucha gente no suelta el mundo? Porque ellos aman mamar de la teta del mundo. ¿Aló? La gente no suelta el mundo porque Satanás les ha mentido y les ha dicho que si no es a través del mundo, mueren de hambre. Y eso era lo que Satanás le decía a Egipto. Si se van de Egipto, se van a morir de hambre porque Faraón los alimenta. Pero sorpresa, vivieron 40 años en el desierto, sin trabajar. ¿Aló? Sin empresas, sin graneros. Y Dios los sostuvo y los alimentó. Y después de esos 40 años de proceso donde les arrancó a Egipto, los llevó a la sobreabundancia de una tierra que produce leche y miel. Y eso es lo que Dios quiere para usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea este pasaje que está en el Nuevo Pacto. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Diga conmigo, hecho ya grande. Eso se habla de madurez. Esto me habla de crecimiento. Cuando Moisés alcanzó los 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Hijo de quién? En la cultura de Egipto, los faraones, quienes heredaban, eran los hijos mayores. Y algunas veces inclusive hay evidencia científica de que se casaban entre hermanos con tal de mantener la sangre o la pureza de lo que ellos llamaban la sangre. Y cuando los hijos no tenían hijos, puede ser un nieto el que heredara el trono. Quiere decir que Moisés no estaba largo de poder heredar el trono de Egipto, pero rehusó llamarse hijo de la hija. ¿Qué es el hijo de la hija de Faraón? Alguien que diga conmigo, el nieto de Faraón. Estaba en la casa. Escucha, usted tiene que entender algunos conceptos de la Biblia. Por ejemplo, hay gente que dice, y lo he escuchado hasta en predicadores extraordinarios, predicadores famosos, predicadores que dicen que Moisés era tartamudo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Moisés era poderoso en palabras y hechos, pero él creció hablando egipcio. ¿Su lengua materna cuál era? La egipcia. Entonces era que él no hablaba correctamente el hebreo. Por eso le dijo, soy tardo para hablar. Pero para hablar, ¿cuál lengua? El hebreo. Es como cuando usted tiene 40 años y le enseñan a hablar inglés. ¿Aló? Y le pasa a las mías, hermano, solo entiende water y sit, como el perro, échese. ¿Aló? Moisés era un hombre que hablaba bien el idioma de los egipcios, pero no hablaba bien el hebreo porque él había crecido como lengua materna el egipcio. ¿Aló? Y él, cuando entendió quién era él, rehusó. Diga conmigo, renuncia. Rehusó a los beneficios que le daba la casa de Egipto, a los beneficios que le daba ser el nieto del faraón. ¿Tendría beneficios el nieto del faraón, hermano? ¿Aló? Segundo verso. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Y hago énfasis en temporales, porque la Biblia dice que de nada le vale al hombre si ganara el mundo, pero pierde su alma. Hay muchos que el enemigo los tiene engañados y van directo al infierno, porque tienen carros, porque tienen aviones, porque viajan por el mundo. Pero hermano, esto es un tiempo pasajero. Pero alguien que diga conmigo: yo tengo un alma eterna. Cuando ese cuerpito suyo, hermano, se seque, se muera, usted todavía va a seguir viviendo en otra dimensión, en otra etapa. ¿Aló? Y entonces es ahí cuando usted va a entender lo que Moisés entendió. Es mejor ser maltratado con el pueblo de Dios, pero tener un acceso a la presencia y a la patria celestial, que gozar de los bienes temporales. El mundo pasa y sus deseos, pero nuestra alma si nuestra alma está escondida en Dios, permanece para siempre. Tercer verso: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros. Alguien que diga conmigo riqueza. Alguien que grite conmigo riqueza. Para él, la riqueza, hermano, del vituperio de Cristo era más grande que los tesoros de los egipcios. Y yo quiero que usted entienda que estamos hablando del gobierno dominante mundial. Es como vivir en la Casa Blanca. ¿Aló? Pero él escogió, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Usted tiene que entender que hay una riqueza en el vituperio de Cristo. Que hay una riqueza en que te digan pandereta. ¿Aló? Que hay una riqueza porque tenía su mirada puesta ¿dónde? Hermanos, si usted empieza a mirar este mundo venidero, este mundo pasajero, y usted empieza a ver lo que logra el malvado, y usted empieza a ver cómo el rico prospera y le va bien. El salmista Asaf en el Salmo 73 dice que estaba tan enjodido que en su corazón sentía punzadas, porque empezó a ver a los malos que se proponen, hermano, y que alcanzan con creces. Pero el Señor dice, pero los ha puesto en desfiladeros, porque este mundo va a pasar. ¿Aló? Y hermano, pasa más rápido de lo que queremos aceptar. Yo no sé usted, pero yo me recuerdo perfectamente que hace nada estaba subido en un palo de guavas cumpliendo 10 años. El día que cumplí 10 años, regresaba de la iglesia, me encaramé en un palo de guava, hermano, lo llené de guava y le llevé a mi familia guavas para cumpleaños. Cumplí 49 esta semana. Hace 40 años, hermano. A mí me parece que fue ayer. Y hermano, cualquier día de estos, cuando uno menos espera, está arrugado, hermano, como una pasa y lo están cafeteando. ¿Aló? Y se terminó. Se terminó. Y nada más dicen, qué lindo el pastor Ever, qué lindo predicaba. Tan buen predicador que era, qué lindo. Se terminó. Porque no hay mal predicador cuando se muere uno. Todos los que me dijeran que era mal pastor, era el mejor pastor que he tenido. ¿Aló? La verdad, este mundo va a pasar. Y dice, hermano, que él soportó, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Yo tengo una palabra de Dios para ti en esta hora. Hay un galardón que viene de Cristo, que no es comparable con ninguna riqueza de este mundo, y un día lo entenderás. Porque de nada le vale el hombre si tuvo casas, carros, aviones, fue dueño del mundo. ¿Aló?
Sabes que yo veo esa piltrafa humana llamada Bill Gates y yo tengo lástima de él, hermano. Hasta el nombre se lo pusieron raro por algo. Un día, hermano, estará como cualquier mortal delante de Cristo, dándole cuentas a Dios. Verso que sigue. Por la fe. Alguien que grite por la fe. Alguien que diga conmigo por la fe. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales por la fe. Dejó Egipto no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué no temió la ira del rey? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque se sostuvo agarrado de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo, primero renunció a Egipto. Primero dejó, primero rehusó, primero escogió. Y luego empezó el proceso de Dios en su vida. Diga conmigo, la revelación de las sandalias, que es soltar el pasado. Después de 40 años de proceso, dame el verso que sigue, hijo. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, que la zarza ardía y no se consumía, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. No te acerques más, advirtió el Señor. Quita las sandalias porque estás pisando tierra santa. Después de un proceso de 40 años, aquí ya Moisés no tiene 40, tiene 80 años. Y le quedaba algo de Egipto. Cuando llegó a Madián, las hijas de Jetro dijeron, un egipcio nos defendió. Porque hablaba como egipcio, se mudaba como egipcio. Pero 40 años después tenía algo de egipcio todavía. ¿Qué era? Y Dios dice, ni las sandalias. Con esas sandalias del mundo. ¡Aló! Y nosotros que queremos, ¿verdad? Que Dios nos acepte vestidos como el mundo, ¿eh? Con culifalda y todo. ¿Aló? ¿Aló? Señor, aquí vengo a orarte con mi culifalda. ¿Están conmigo? Y Dios dice, no te acerques. Si no te sacas esas sandalias de Egipto. Porque el que ama a Dios es enemigo del mundo. Y el amigo del mundo. Tienes algo de mi enemigo ahí puesto. Súchile, fúchile, sáqueselo. Y después viene aquí. Y la enemistad entre el sistema del mundo y el sistema de Dios es así de violento. ¿Aló? Es así de violento. Por eso, hermano, a veces debemos de entender que nos costará y nos costará todo. Pero ganaremos el cielo. La Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos los que lo caminan. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y pocos. ¿Aló? ¿Lo dije bien, sí? Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero estrecho y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Por eso no se preocupe, porque a veces sentimos como que caminamos entre espinas. ¿Aló? Ese es el vituperio de Cristo. ¿Aló? Es el precio a renunciar. Para que exista una liberación, tiene que haber y ese libertador, Dios entendió que tenía que ser Egipto y que tenía que ser Moisés. Otra vez. Para que exista una liberación tiene que haber un libertador. Y Dios determinó que ese libertador fuera Moisés, pero le costó todo. Tuvo que renunciar a llamarse hijo de la hija del faraón, a las riquezas de Egipto y a todo lo que tenía que ver con Egipto. Y al final, ¿por qué cree usted que no quería renunciar a las sandalias? Porque el sol del desierto quema. ¿Aló? ¿Aló?
porque hay espinas en el desierto y no quiero espinarme. ¿Aló? Vea esto, hermano. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y he oído los gritos de angustia que a causa de la crueldad de los capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Ahora ve, porque te envío a Faraón. Tú vas a sacar a Egipto, de Egipto, a mi pueblo. ¿Qué va a hacer? Dame la que sigue, hijo. Desde que existe la humanidad, existen. Y aquí empiezan las excusas, ve, hermano. Pero Moisés respondió: ¿quién soy yo para que me presente ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto, al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios? ¿Cuál es la pregunta? Ahora dígale al hermano que está a la par: no es quién soy yo, es quién es él. No es quién soy yo, es quién es el Dios que yo tengo. ¿Alguien está conmigo todavía? No es quién soy yo, quién ha sido mi pasado, cuántos han sido mis fracasos. Es quién es el Dios que yo tengo, quién es el Dios que está conmigo, quién es el Dios que me ama. Moisés, cuando lo intentó hacer a su manera, agarró a un egipcio, le hizo un candado chino y dijo: de uno por uno los mato. Pero cuando entendió el proceso, cuando entendió, y entonces no pierdas esta pregunta, porque esto es lo que vamos a responder: ¿quién soy yo? Diga conmigo: ¿quién soy yo? ¿Quieres vencer el sistema de Egipto? Este es el primer paso. Número 1. La señal de la vara. ¿Cuál es la señal de la vara? Ser hechos hijos. ¿Quién soy yo? Alguien que me grite: un hijo de Dios. Alguien que escriba en las redes sociales: un hijo de Dios. ¿Aló? ¿Quién es usted? ¿Sabes cuál es la intención de Satanás, Milson? Que nosotros respondamos como Moisés: yo soy un egipcio. Yo soy un fracaso. Yo soy. Diga conmigo: identidad. Diga conmigo: identidad. Escuche, ustedes se han equivocado. Todos hemos vivido fracasos, divorcios, dolores, crisis, pérdidas. ¿Sabes cuál es la intención de eso de Satanás? Que yo pierda mi identidad. Porque cuando Satanás me mete en la porqueriza y yo dejo de pastorear ovejas, que es a lo que Dios me llamó, y estoy pastoreando cerdos, mientras pastoreo los cerdos, hay un sentimiento que viene a mi corazón: no soy digno de ser llamado. No soy digno de ser llamado. Y entonces Satanás se te arrima ahí cuando tú estás apacentando cerdos. Malo, 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 malísimo. ¿Qué clase de hijo de Dios? ¿Aló? No debes servirle a Dios. Tienes que dejar de servirle a Él. Pero no es quién soy yo, es quién es mi Padre. Y los que somos padres saben que los hijos, si están graduándose de la universidad, son nuestros hijos. Pero si están entrando por la puerta de la reforma, también son nuestros hijos. ¿Alguien está conmigo todavía? Un hijo puede renunciar a un padre, pero un padre nunca renunciará a su hijo. Vea esto. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: ¿qué es lo que tenía en la mano? Vea lo que dice la palabra. Y le dijo: échala a tierra, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una. Y Moisés, yo no sé si usted algún día entendió qué es esa señal. Tirar la vara,
La vara de Dios en la mano se llama Jesucristo. Y Dios lo echó en tierra para que fuera como la simiente de la serpiente que se hizo pecado a través del hombre. ¿Alguien está conmigo todavía? Jesucristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él es ese Aarón que tiene una vara en la mano y lo echó en tierra. Vea lo que dice la palabra. Y aquel verbo se hizo culebra. ¿Aló? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia. Por eso cuando Moisés se presenta con esta señal delante de Faraón, y Faraón hizo la misma señal, pero la vara de Aarón empezó a devorar las varas de los egipcios. La serpiente de Faraón empezó a devorar las otras serpientes. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque no hay diablo que pueda derrotar a un Cristo vivo. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque no importa si un ejército se levanta contra usted, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso que sigue. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. Pero por amor a usted y por amor a mí, el Padre dio a su Hijo y lo echó a tierra para que se arrastrara como un hombre. ¿Usted sabe qué caída, hermano? Después de que cabalgaba sobre querubines en el cielo, que lo ponga usted a andar en un burro, hermano. ¿Aló? Aquel que cabalga sobre los cielos esplendorosos, sobre los querubines, vino a montarse en un burro por amor por usted y por amor a mí. Verso que sigue. Juan 3, 14 y 15. No, este pasaje no lo pasé. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree. Esta es otra serpiente, la serpiente de bronce. Y ves que esa serpiente de bronce representa a Cristo. Porque dice el pasaje que así como Moisés fue levantado en el desierto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera. Este pasaje lo que dice es que cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, empezaron a venir unas serpientes ardientes y los picaban. Pero Moisés levantó una serpiente de bronce y el que miraba a la serpiente era sanado. Y hermano amado, no importa cuánto de la genética del infierno haya en nosotros, porque la Biblia enseña que el pecado fue como inoculado en el hombre a través de la mordedura de la serpiente. Pero él se hizo pecado por amor a usted y por amor a mí. ¿Alguien está conmigo? Verso que sigue. Extiende, dijo Jehová a Moisés, ahora tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió para en la mano. Cuando nosotros nos levantamos esa mano y decimos, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, cuando yo me agarro a la cruz de Cristo, es como si estuviéramos tomando aquella serpiente que se hace vara en nuestra mano. ¿Alguien está conmigo todavía? La primera receta para vencer el sistema del mundo es que usted tiene que entender que usted es hijo. Que usted es hijo de Dios. Y Satanás va a hacer de todo a través del fracaso, a través del pecado, a través de personas que vienen a su vida para dañarlo. Y usted no es hijo de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? A veces, hermano, uno está tan golpeado como rodillas zapatero, que está como David. David, Dios le mandaba gente a ayudarle. Y David le decía, ¿usted viene a entregarme en las manos de Saúl o viene a ayudar? Porque hay veces nos han pasado tantas cosas. Hemos vivido tanto fracaso. Hemos vivido tantas cosas. ¿Aló? Pero usted tiene que entender. ¿Aló? Usted tiene que entender que no importa lo que usted ha vivido, usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Número 2.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos, diga conmigo potestad. Eso significa legalidad. Eso significa adopción legal. Eso significa que mis papeles dicen que soy un ciudadano del cielo. Diga conmigo, ya no soy más indocumentado. Y aquí no significa mucho, hermano, pero en Estados Unidos significa todo. ¿Aló? Tener los papeles. Que yo pueda acceder a los beneficios de la ciudadanía. ¿Aló? Porque soy hijo de Dios. En hebreo la palabra Mesías y la palabra Nahas, que es serpiente, tienen el mismo valor numérico, 358. ¿Aló? Porque Cristo es una serpiente en el sentido de que se hace pecado para poder darnos vida a nosotros. Diga conmigo la señal del corazón. Diga conmigo la señal del corazón. Porque después de la señal de la vara, Dios le da otra señal a Moisés. Y es la señal del corazón. Diga conmigo, Dios va a tratar con el pecado oculto. Vea este pasaje. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió. Y la mano en su seno, metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Haga este ejercicio conmigo, meta su mano ahí. ¿Qué había en Moisés, hermano? A veces pensamos que nadie vio mi pecado. Escúchame algo. Usted lo primero que tiene que entender es que Dios primero te adopta y luego te limpia. No es que Dios te limpia y luego te adopta. Hay gente que me dice, pastor, cuando esté bien voy a la iglesia. Esa es una estupidez tan grande como decir, cuando estoy sano voy al hospital. ¿Cuándo vas al hospital? Dios primero adopta y luego sana. Y entonces le dice, ahora sí, Moisés, vamos a hablar cara a cara usted y yo. Mete la mano en el seno. Y cuando la sacó, ¿qué había? ¿Se acuerda de aquel egipcio que mató hace 40 años? ¿Aló? Que viene huyendo. ¿De dónde venía huyendo? De Faraón. ¿Por qué? Porque mató a un egipcio. Y así hay gente. ¿Aló? No huyan más. Porque lo extraordinario, hermano de Dios, es que Dios revela el corazón en lo oculto del corazón del hombre. No importa cuánto usted lo maquille, no importa cuánto usted trate de ocultarlo, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero déjeme decirle algo, lo extraordinario no es decirle a alguien lo que hay en el corazón. Lo extraordinario es decirle, vuelva a meter tu mano en el seno. ¿Aló? ¿Aló? Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter. Y su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo, he aquí se había hecho como la otra. Diga conmigo, Dios es el único que sana el mal de mi corazón. Porque lo extraordinario no es que te diga eres pecador. Lo extraordinario es que Él sabe tratar con el pecado. En la Biblia el pecado es tipo de la lepra. Moisés no era tonto, Moisés sabía lo que había ahí. Y escúchame algo, usted debe entender quién era Moisés. Moisés desde que nació era apartado para Dios. La Biblia dice que cuando nació sus padres tuvieron miedo de matarle porque le vieron que su rostro resplandecía. ¿Aló?
Era un niño, hermano, que desde los 3 meses tenía un propósito de Dios. Lo echaron en el río, pero el río no lo ahogó. Lo pusieron en una canastilla, pero la canastilla no se hundió. Anduvo navegando por el río Éufrates, hermano, por el río Nilo, perdón, un río lleno de plagas, aves, cocodrilos, pero no lo devoraron. ¿Alguien está conmigo todavía? La Biblia dice que estaba en una canastilla y el niño no había llorado en tres años, en 3 meses. ¿Sabe por qué no lloraba? Porque tenía una madre que antes, el lenguaje del niño es el lloro. Antes de que tuviera hambre, le daba de mamá. Antes de que llorara por el pañal estaba sucio, se lo cambiaba. Aló. Yo le estoy hablando a alguna mujer así aquí todavía, que sabe y va delante de los tiempos de Dios y sabe moverse en los tiempos de Dios. En 3 meses el niño no había llorado, por esto lo pudieron ocultar. Pero diga conmigo, la gracia no es llorar. Diga conmigo, la gracia es saber cuándo llorar. Porque no había llorado, pero cuando apareció la hija del faraón, aleluya. Y el que no llora, y dice la Biblia que cuando lo vio, se movieron las entrañas. Porque hay lloros que derramamos delante de Dios, hermanos, que hace que las entrañas de Dios se conmuevan. Y lo adoptó. ¿Aló? Y aquel que había dado el decreto para que el niño muriera, ¿aló? Se lo escondieron en la cara. Y él pagó su alimentación. Y usted preocupado por qué va a comer o por qué va a beber. Y usted preocupado si el mundo tiene o no tiene. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted tiene que entender, hermano, que esto tiene que ver con legalidad y con legitimidad. Un día estaba en Managua predicando. Y entonces yo le suelto una palabra a un hombre que estaba ahí. Dice el Señor que te va a sorprender, que no tienes que comer, pero mañana Dios te va a sorprender. Yo no lo conozco el tipo, ni sé quién es. Y el otro día aparece en la iglesia, hermano, bailaba como un trompo en una urna. Y cuando yo voy a predicar, hermano, pastor, tengo un testimonio que dar. La sangre de Cristo. Y el hombre se para, hermano, agarra el micrófono y dice: ¿se acuerdan, hermano, que el pastor ayer me profetizó que Dios me iba a bendecir? No tenía que comer, no tenía que darle nada a mi familia. Me saqué la lotería, decía, me saqué la lotería. Yo no sabía si danzar o hacer un huequito y enterrarme. ¿Aló? Y yo entendí, hermano, de aquel tiempo para acá, que si Dios tiene que usar el mismo diablo para bendecirte, lo va a usar. Pero en legalidad, en la justicia de Dios. ¿Aló? El tipo se sacó la lotería, hermano. Dice: pastor, lo voy a llevar al mercado oriental a que coma. Estaba millonario el tipo, hermano. Y me lleva al mercado oriental, hermano. Yo no sabía si correr o comer. ¿Aló? Usted tiene que aprender algo. Cuando usted le pertenece a Dios, no hay nada que no le pertenezca legítimamente al reino de Dios. La Biblia dice que Elías fue sustentado por cuervos. Y los cuervos son del Dios o del diablo. Son animales inmundos. ¿Aló? Pero Dios le dijo a Pedro: no llames común lo que yo he santificado. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted me dice: pastor, ¿y quién bendijo al hombre? Pues fue Dios, hermano. ¿Aló? Aunque fuera sacando de la lotería. O sea, pastor, ahora puedo ir a sacar números. Es inventar, hermano. Póngase a orar y verá que Dios le va a bendecir. ¿Alguien está conmigo todavía?
de inventar. Busque de Dios, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Alguien puede darle un aplauso a Él. Moisés no era cualquier niño, era un niño que tenía propósito, que Dios lo escondió en la casa del faraón, y a los 40 años, sorpresa, metió la mano en el seno y había ¿qué? Pero no tenga miedo de meter la mano en el seno y reconocer que hay lepra, porque el Señor sabe trabajar con su corazón y volver esa carne como la carne de un niño. ¿Alguien está conmigo todavía? Hay una traducción que traduce: y volvió su carne como la carne de un niño. ¿Y cuál es la carne de un niño? Inocencia. ¿Alguien está conmigo todavía? Y cuando usted entiende lo que Cristo hizo por usted, usted entiende a Pablo. Pablo dice: yo con limpia conciencia he servido delante de Dios y de los hombres. Y yo imagino que alguno de los hermanos que le arrastró la familia y le hizo blasfemar, decían: este tenía la conciencia verde y una vaca se la comió. ¿Aló? Porque el tipo, hermano, cuando mataban a Esteban, él era la cabeza de aquella revuelta. Y luego dice que yo con limpia conciencia le he servido a Dios. Diga conmigo: justificación. Diga conmigo: justificación. Alguien que me pueda escribir en las redes sociales: justificación. ¿Sabe qué significa justificación? Como si nunca lo hubiera hecho. Como si nunca lo hubiera. En la Biblia hay testimonios de prostitutas que se volvieron vírgenes. Como si nunca lo hubiera. Por la sangre de Dios. Por la sangre del Cordero. Vea el pasaje, hermano. Dice Hebreos 9, 13 y 14. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, de toros y la ceniza de una ternera podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros, a través de la sangre de Cristo y a través de lo que Cristo hizo. La lepra es quitada. Y la sangre de los toros y de los machos cabríos hacía eso con el pueblo del antiguo pacto. Cuánto más la sangre de Jesucristo. Cuánto más la sangre del Hijo de Dios derramada por el Espíritu Eterno limpiará nuestra conciencia de obra muerta. ¿Y sabe cuál es la estrategia de Satanás cuando usted va a poner la mano encima sobre alguien? No se va a sanar. Usted hizo esto y esto y esto y esto. Pero no es mi mano, es su mano. ¿Alguien está conmigo todavía? Y lo que más cuesta trabajar es la conciencia. Porque la conciencia es el tribunal supremo del hombre que aprueba o desaprueba las acciones de la voluntad. Y la conciencia tiene que volverse blanca con la sangre de Cristo, como la de Moisés. Blanca como por la sangre de Cristo, como la de Pablo. Yo con limpia conciencia he servido delante de Dios. Diga conmigo: como si nunca lo hubiera hecho. Hay dos cosas que son necesarias. Tres cosas. Número uno, tienes que renunciar a Egipto. Dice: pastor, y ahora que renuncio a Egipto, ¿qué hago? Tienes que ser adoptado como hijo de Dios. Y cuando eres adoptado como hijo de Dios, tienes que ser lavado con la sangre de Cristo. Y ahí empieza nuestra ruta y nuestro acceso a las finanzas del cielo. Ahí empieza nuestro acceso a la riqueza del cielo. ¿Alguien está conmigo todavía? Puedes ponerte de pie.